¿Y por qué digo me llama la atención? Porque dice la palabra del Señor que en el antiguo tiempo estábamos enemistados con Dios. No había forma de que existiera una amistad entre el hombre y Dios. Pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio en la cruz del Calvario, dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo nos reconcilió con Dios. O sea, que cuando dice que nos reconcilió con Dios, quiere decir que nos hizo amigos. Cuando éramos enemigos, pues el Señor nos hizo amigos con su muerte en la cruz del Calvario. Tremendo, la gloria de papá. Amén. Bien tremendo lo que leemos en la palabra del Señor. Y empieza diciendo la palabra: oh almas adúlteras. Amén. Pero ¿a quién es que Santiago le dirige estas palabras? Si usted, ahí donde tiene su Biblia abierta, vaya usted al versículo número 1. Y primeramente, esa palabra es para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen lo que dice el versículo número 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea que es una carta universal que fue enviada para todos aquellos que son parte del pueblo de Dios. Acordémonos que el pueblo de Dios en el antiguo tiempo era el pueblo de Israel, pero el día de hoy es la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? No importa si es israelita, no importa si es griego, no importa si es romano, no importa si es de cualquier otra parte del mundo. Amén. Que haya venido a los pies del Señor, se constituye la iglesia del Señor. Te adoramos, Dios. Y yo me gozaba en esta mañana escuchando la escuela bíblica. Amén. Yo me gozaba, y ciertamente, como yo siempre lo he dicho, la iglesia es la escuela que nos enseña el camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y la misma palabra del Señor declara que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y entendido está de que cuando venimos a los pies del Señor, Dios empieza a enseñarnos de menor a mayor. Y Dios empieza a darnos aquello que se decía aquí en la escuela bíblica, la leche espiritual no adulterada. Y la leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Son las doctrinas fundamentales. Amén. Las doctrinas fundamentales del Evangelio. Aquellas enseñanzas que tenemos que aprender cuando recién venimos a los pies del Señor. Amén. Sabemos de la salvación, sabemos de la iglesia, sabemos del bautismo. Y estas son las doctrinas fundamentales, que es la leche espiritual no adulterada. Mas sin embargo, conforme vamos caminando en el Señor, Dios nos va tratando según nosotros vamos creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, sí, todos los que han tenido hijos aquí, usted ha tratado a sus hijos según ellos van creciendo. Cuando ellos nacieron, los primeros 2 o 3 meses, usted no le daba otra cosa que leche. ¿Sí? No le daba ni frijoles, ni arroz, ni papa, ni mucho menos carne. Pero ¿qué es lo que pasa? Fueron creciendo, y conforme fueron creciendo, llegó el momento en que dice, bueno, ahora vamos a darle Gerber. Amén. ¿Sí? Y va y compraba los pomitos esos de comida batida, y entonces usted se lo daba con una cucharita. Eso es un poquito más espeso que la leche. Después, mi amado hermano, le vino a la idea y dice, bueno, yo no voy a comprar el Gerber,
se dio de cuenta de que se lo comía bien y no estaba bien machucado, y entonces dice, bueno, pues yo creo que ya es hora de que empiece a comer frijolitos con arrocito sin meterlos en la licuadora. Te adoramos, Dios. Y entonces, mi amado hermano, le empezó a dar frijolitos y le empezó a dar arrocito sin moler. Y más adelante, mi amado hermano, ya el niño empezaba como queriendo a caminar, y como miraba que usted mordía la carnita, él también quería carnita. Te adoramos, Dios. Aunque aún no le salían los dientes. ¿Y sabe qué usted hizo? Usted le daba el pedacito de carnita, y entonces, aunque no lo podía masticar, lo chupaba y lo sacaba, lo metía y lo sacaba. Adorado sea el nombre del Señor. Y usted estaba pendiente que no se lo fuera tragando, que no se fuera a atragantar. Adorado sea el nombre del Señor. Pero llegó un momento en que el niño alcanzó una estatura, y entonces cuando ese niño ya creció y le salieron los dientes, entonces empezó a comer carnita. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pues de esa misma forma que nosotros tratamos a nuestros hijos, de esa misma forma Dios trata con nuestras vidas. Cuando venimos a los pies del Señor, somos babies en Cristo Jesús. No importa si usted tiene 15, 20 o 50 años cuando viene al Señor, en ese momento usted es un niño en Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra del Señor. Dice que los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y entonces, mi amado hermano, sin importar que tengamos 15 o 60, cuando venimos al Señor, el Señor nos empieza a tratar como babies y nos empieza a dar esa leche espiritual no adulterada. Y cuando habla de no adulterada, está hablando de la palabra tal y cual Dios la estipula a través de sus escrituras. Amén. Esa nadie la puede cambiar. La puede cambiar o la puede transgiversar el hombre a la hora de exteriorizarla, pero la palabra de Dios no cambia. Te adoramos, Dios. Y entonces Dios nos empieza a dar leche espiritual no adulterada, que son las enseñanzas bíblicas fundamentales. Y conforme van pasando los días, los meses y los años, Dios nos va enseñando cosas más fuertes. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Cómo está eso, pastor? Sí. Primeramente nos enseña aquellas cosas que no son tan fuertes, que como que no nos golpean mucho. Adorado sea el nombre del Señor. Como que no es tan difícil obedecerlas. Pero una vez que vamos creciendo, pues entonces Dios nos empieza a enseñar otras enseñanzas, las cuales son un poco más difíciles de obedecer. Como que se nos hace duro, difícil. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque esas enseñanzas pues tienen que ver con aquello que es la carne o el espíritu. Que quiere decir que de la única forma que podemos obedecer esas enseñanzas es que vivamos una vida en el espíritu, porque a través del espíritu es que Dios va a venir a nuestra mente, a nuestro corazón, y nos va a hacer reconocer que son enseñanzas de Dios y que es lo que a Dios le agrada. Y entonces yo, queriendo agradar a Dios, voy a tratar de caminar en esas enseñanzas que Dios me está enseñando. ¿Cuántos dicen amén? No así cuando el hombre camina una vida en la carne. ¿Por qué? Porque en la carne no podemos agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí, es difícil. Pastor, ¿y puede mencionar alguna de esas enseñanzas o doctrinas? Seguro. Y una de esas enseñanzas, pues hasta a mí me fue difícil al principio cuando vine a los pies del Señor. ¿Y cuál es, pastor? La doctrina de los diezmos. Ayúdanos, papá. La doctrina de los diezmos a mí se me hizo difícil cuando yo vine a los pies del Señor. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque cuando yo no conocí al Señor, a mí me gustaba todo para mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos nos gusta para nosotros nomás? A mí me gustaba puro para mí, ¿sí? Nada de dar, no, a mí, si vas a venir para acá, me trae, nada de que, yo quería todo para acá y nada, ¿cómo dicen? Para allá. Entonces, cuando vine a los pies del Señor, pues, ya, el Señor me empezó a enseñar, que llegó un momento en cuando ya iba creciendo, que entonces
me topé con la doctrina de los diezmos. Espérate, ¿cómo está eso? Entonces, en esa búsqueda con Dios, pues yo me metí en las escrituras y Dios, a través de su palabra, me hizo reconocer, y entonces yo empecé a obedecer esa enseñanza o esa doctrina de Dios sobre mi vida, entendiendo que el darle a Dios era una bendición y que al yo obedecer a Dios, o sea, al yo obedecer a Dios, amén, bendecir a Dios, como dice, honrarlo o bendecirlo con los diezmos, eso añadía bendición a la bendición. Entonces, mi amado hermano, no solamente esa, sino hay muchas otras enseñanzas o doctrinas que es, mi amado hermano, lo que el apóstol Pablo llama, estas doctrinas las llama primero a la comida para el bebé, le llama leche espiritual no adulterada. Pero a las doctrinas más fuertes, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia en Corinto: os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces, ni sois capaces todavía, andando conforme a los deseos de vuestra carne, en contiendas, y le empieza a mencionar todas las cosas en las que ellos andaban. Entonces, mi amado hermano, primero Dios nos da leche espiritual adulterada y después nos da ¿qué? Vianda. Lo mismo que hacemos nosotros con los niños. Primero nos da lechita y después nos empieza a dar un poquito más fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Nos empieza a dar papita, nos empieza a dar frijolito ya sin moler, arrocito, y cuando venimos a ver, adorado sea el nombre del Señor, pues nos estamos comiendo una chuleta bien rica, adorado sea el nombre del Señor. Tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Lo estoy para pasearlo. Amén. Lo que hacemos nosotros con los niños y lo mismo que Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Entonces, mi amado hermano, pues es una bendición obedecer a Dios. Déjenme decirle, el salmista dice que el obedecer a Dios era una delicia a su paladar. Y eso es lo que pasa en nuestra vida. Al principio, cuando venimos a los pies del Señor, se nos hace difícil, pero una vez que ya hemos entendido la palabra del Señor, una vez que ya nos hemos metido en la línea espiritual donde Dios quiere que caminemos, déjame decirle que son delicias el obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor y a nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tremendo, la gloria del papá. Y entonces, mi amado hermano, esta carta a la iglesia del Señor comienza diciéndoles: oh almas adúlteras. Uy, cuando nosotros escuchamos esa palabra, inmediatamente nos vamos al área carnal, y esta es la forma como Dios trata a través de su palabra. Muchas veces nos habla de algún asunto carnal para darnos a entender un asunto espiritual. Amén. Y es por ello que dice: oh almas adúlteras. Cuando nosotros escuchamos esa palabra de adulterar, inmediatamente nosotros podríamos ver a una persona que está en adulterio, o que está en fornicación, o que se encuentra en medio de la prostitución, por decir otras cosas. Cuando viene a nuestra mente esa palabra que Dios dice a través de Santiago: oh almas adúlteras, inmediatamente lo que viene: prostitución, adulterio, fornicación. Están mal delante de la presencia de Dios. Pues eso mismo es lo único que Santiago, cuando habla de este asunto, no se refiere en el ámbito físico, sino que se refiere en el ámbito espiritual. Escuche, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso, pastor? Sí, en el ámbito espiritual. Sí, en el ámbito espiritual. Y también existe ese mismo vocabulario de adulterar, de fornicar o de prostituirse. Escuche. ¿Por qué? Porque en el ámbito espiritual, no solamente en el mundo se adora
al Dios verdadero, al Dios creador del cielo y de la tierra, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que también el hombre adora a muchos dioses, y cuando el hombre adora a otros dioses, pues Dios a través de su palabra en el Antiguo Testamento constantemente le dice a su pueblo que lo que estaban haciendo era fornicando con otros dioses, que estaban adulterando con otros dioses, o que estaban prostituyéndose con otros dioses. Te adoramos, Dios. Es lo que dice la palabra. Amén. Es lo que nos enseña la palabra en el ámbito espiritual, y es por ello que la palabra del Señor es bien clara cuando se está tratando de aquellos que amamos al mundo y aquellos que no lo amamos. Te adoramos, Dios. Y entonces dice la palabra del Señor: oh almas adúlteras, en el ámbito espiritual. Inmediatamente después le dice, pero antes, fíjese, ¿por qué es que la palabra del Señor dice, oh almas adúlteras? Acordémonos que el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era la esposa de Dios. Y en el Nuevo Testamento nosotros miramos algo similar, y miramos que la iglesia es la novia del Cordero. En diferentes bases bíblicas nosotros miramos cómo es que Dios habla a través de su palabra y dice que la iglesia del Señor es la novia de Cristo, la novia del Cordero, y que en un día no muy lejano el Señor como esposo va a venir por la novia y se la llevará para vivir una eternidad con ella. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, mi amado hermano, fíjese, si el Señor Jesucristo viene por la novia es la iglesia. Individualmente, usted y yo somos iglesia. Colectivamente, usted y yo somos iglesia. Y el día de mañana, cuando el Señor venga, nos va a llevar individualmente y nos va a llevar también colectivamente para que vivamos una vida eterna delante de su presencia. Ahora bien, fíjese cómo está el asunto. Individualmente, si cuando el Señor venga, nos encuentra, como dice la palabra, adulterando, quiere decir que Él va a venir, pero que Él no te va a llevar individualmente, por cuanto, escuche, ¿qué esposo que se va a casar, que ya le pidió la mano, el pie y todo, y entonces está a punto de casarse, y la novia adultera, fornica, se prostituye, y que novio viene y la encuentra de esa forma, y aún encontrándola de esa forma, se casa con ella? Yo creo que ningún novio. Y precisamente es lo que va a pasar el día de mañana cuando el Señor Jesucristo venga como novio por su iglesia. Individualmente va a haber nuestras vidas, pero va a haber que seamos vidas que no nos hayamos prostituido, que no hayamos fornicado y que no hayamos hecho adulterado delante de su presencia, de tal manera que nos encuentre, como dice la palabra, que Él viene por una iglesia que está sin mancha y que está sin, ¿qué? Arrugas. ¿Sí? El Señor va a venir y va a venir pronto. E individualmente nos va a mirar a todos y cada uno de nosotros, y aquellos que Dios quiere que seamos adúlteros, que seamos almas adúlteras, pues lamentablemente no vamos a poder irnos a vivir la eternidad
con el Señor. O sea, hace que el hecho de que la novia no se guarde para el novio, hablando terrenalmente, automáticamente se rompe ese compromiso que existía entre la novia y el novio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hablando terrenalmente, si la novia, o pongámoslo de otra forma, o el novio no se guarda el uno para el otro, automáticamente se rompe el compromiso que existía entre el novio y la novia. Precisamente esto es lo que sucede entre la iglesia del Señor y nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Si no nos guardamos para el Señor, si hacemos lo malo delante de su presencia, automáticamente estamos desobedeciendo a Dios y por lo tanto estamos rompiendo el compromiso que existe entre la novia y el novio. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea que la amistad con el mundo, amén, la amistad con el mundo nos hace enemigos de Dios. Y vamos a hablar del asunto. Punto número 1. Esto no quiere decir, fíjense lo que le voy a decir. Esto no quiere decir que en el mundo no haya nada bueno. El Señor Jesucristo dijo que la iglesia del Señor estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. ¿Cuántos dicen amén? El hecho de estar en el mundo quiere decir que tenemos el derecho de disfrutar, amén, de este mundo por el cual tenemos que caminar, como dice su palabra, 70 años o 80 los más robustos. Amén. O sea, no quiere decir que este mundo no tiene nada bueno. Hay muchas cosas, adorado sea el nombre del Señor, que son buenas, que podemos disfrutarlas, que nos podemos gozar. Nuestro Señor Jesucristo caminó sobre la faz de la tierra 33 años y medio y Él se gozó de todas las cosas que había en este mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Él se guardó obedeciendo a Dios. Y por cuanto se guardó, pues Dios dice la palabra que lo exaltó. Entonces, el mundo tiene muchas cosas buenas. Los días que estamos viviendo, mi amado hermano, como dije, que hay muchas cosas buenas en el mundo, pero también en el mundo hay muchas cosas malas. Y ahí es donde Santiago declara y dice que dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ahí es donde está el problema. Ahora, acordémonos que hace un momento yo hablé de que Dios nos llama y nos enseña primero la doctrina fundamental, nos da leche espiritual y después nos empieza a enseñar doctrina más fuerte, que es la vianda, de tal manera que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Y eso precisamente es lo que Dios quiere de nosotros, que lleguemos al conocimiento pleno de tal manera que podamos discernir, como dice la palabra, entre lo bueno y lo malo. O sea, que nuestro entendimiento esté ejercitado y podamos discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque el día de hoy nosotros miramos muchísimas prácticas en este mundo. El apóstol Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo
O sea, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer de todo, pero no todo es de edificación para mi vida o de edificación para aquellos que están a mi alrededor. Entonces, mi amado hermano, hay muchísimas prácticas en este mundo y hay que tener los ojos bien abiertos y por sobre todas las cosas, conociendo la verdad del Evangelio o las doctrinas del Evangelio, no vamos a ser engañados ni tampoco vamos a perecer por nosotros mismos. ¿Y por qué digo perecer por nosotros mismos? Porque hay veces cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y miramos las prácticas de otras iglesias o de otros hombres y de otras mujeres que se dicen ser siervos de Dios, como que nos baja el ánimo. Pero no podemos, mi amado hermano, escuche, no podemos dejarnos llevar por esas cosas. Es por ello que Dios nos enseña, nos da primero leche espiritual no adulterada y después nos da vianda de tal manera que lleguemos a un conocimiento pleno. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, que cuando miramos las prácticas, las traemos a la luz de las Escrituras, las investigamos y nos damos de cuenta de que, como dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Adorado sea el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que se está festejando el Halloween. Vamos a ver qué significa Halloween. Y buscamos qué significa Halloween, de dónde vino, de dónde nació, cuándo se inició. Y entonces vamos a las Escrituras, qué es lo que Dios dice con respecto al asunto. Nos damos de cuenta de lo que Dios dice, decimos, bueno, pues esto es diabólico, y por cuanto es diabólico, esto no es una práctica que yo pueda hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Porque como digo, hay muchas prácticas, mi amado hermano, y hay prácticas que las podemos hacer, pero hay prácticas que no podemos hacer y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver. Vamos a ver otra práctica, y no voy a hablar de muchas, sino que solamente de unas 2 o 3. Amén. ¿Quién me dice cuánto estamos hoy? ¿A cuánto? A 6. Ok, 6. El 24 de diciembre para el 25 se celebra la Navidad. Amén. Ok, vamos a ver. ¿Qué es la Navidad? Investigamos el significado de la Navidad. No solamente su significado, cómo se celebra. Amén. ¿Por qué el pinito? ¿Por qué las esferas? El día de hoy los pinos y las esferas y todo eso, lo miramos hasta en los altares. Yo apenas fui a una iglesia y me digo, wow, mira nada más. ¿Ah? Tremendo. Los rajones llegan a nuestras iglesias y quieren que pongamos también nosotros pinitos, adorados sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mi amado hermano? Miramos todo el asunto. Y después lo investigamos de dónde proviene todo esto. Yo, como una persona que pongo atención en todo lo que tiene que ver con los ornamentos que se usan en lo que es la Navidad, pues todo eso tiene que ver con la idolatría. Cuando yo lo investigué y me di de cuenta de todo, pues lo dejé de practicar. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y Dios es un Dios justo. Dios no me va a juzgar a mí de la misma forma que lo va a juzgar a usted el día de mañana. A mí me va a juzgar por lo que Dios me enseñó, lo que Dios puso en mi mente y en mi corazón, y me va a decir obediente o desobediente. Y si me haya obediente, me va a decir fiel, y si me haya desobediente, me va a decir siervo malo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, todos los ornamentos tienen que ver con la idolatría. No me malinterprete. El día 25 o 24, no sé, es una buena oportunidad para hablarle del Evangelio a la familia, porque es el día que ellos dicen, bueno, brother, vas a hacer algo ahí en tu casa, vas a invitar al mole o qué sé yo, y
yo digo, bueno, ahora es cuando. Pues, si tú vienes para acá, pues vamos a hacer unos tamalitos. No te voy a hacer unos tamalitos y vamos a... Y entonces, mi amado hermano, me los traigo. Y cuando vengan aquí, ¿qué es lo que hago? Les doy el evangelio. Les digo qué significa la Navidad. Navidad significa nacimiento. Y eso es lo que practica todo el mundo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Aunque la Biblia, cuando nosotros la investigamos, el Señor Jesucristo no nació nada, ni el 24 ni el 25. ¿Cuántos dicen amén? No nació en esa fecha. Hay muchas características de los sucesos que estaban en aquel entonces que nos dan a entender que no nació en ese día. Ahora, vuelvo y repito, es una buena oportunidad. ¿Para qué? Cuando venga toda su familia y se reúna, pues usted les hable del nacimiento, pero no del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que fue hace más de 2000 años, sino el nacimiento de Cristo en vuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera Navidad en nuestra vida. Allá, mi amado hermano, en el 1996, el 7 de febrero, nació la Navidad en mi vida, y fue porque Cristo nació en mi corazón. Adorado sea el nombre del Señor. Y es bueno, ¿sabe por qué? Porque cuando Cristo nace en nuestros corazones, hay cambio en las vidas, hay transformación en las vidas. Adorado sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, lo que quiero decir es que una vez teniendo el conocimiento de la palabra, podemos darnos de cuenta de todas las cosas que están aconteciendo y saber si podemos practicarla o no podemos practicarla. Te adoramos, Dios. O sea, a Dios le agrada que yo lo practique, o le agrada que no lo practique. Adorado sea el nombre del Señor. Entonces, mi amado hermano, antes de practicar algo, pues vamos a investigarlo, vamos a ver de dónde viene, cómo es que nació, quiénes lo empezaron a practicar. Y cuando miramos todo eso, pues nos damos de cuenta. Adorado sea el nombre del Señor. Y así, mi amado hermano, fíjense, y así, pues no vamos a hacer, como dice la palabra, almas, ¿qué? Adúlteras. Te adoramos, Dios. El mundo tiene muchas cosas buenas, y las cosas buenas podemos practicarlas. ¿Cómo está eso, pastor? Si la Biblia dice que si nos hacemos amigos del mundo, una base bíblica hay que complementarla con las demás bases bíblicas. Y entonces vamos a ver lo que verdaderamente Dios quiere de su iglesia. Dice la palabra del Señor que hay buenas costumbres. ¿Cuántos dicen amén? Dice, porque las malas conversaciones corrompen las buenas. ¿Las buenas qué? Costumbres. Hay buenas costumbres. Adorado sea el nombre del Señor. O sea, hay costumbres que no ofenden a Dios. Hay costumbres que no le falta el respeto a Dios. Adorado sea el nombre del Señor. Y es por ello que aún ahí dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen esas buenas costumbres. Tremendo. Entonces, mi amado hermano, en el mundo hay cosas buenas. Hay cosas que nos van a edificar, como dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Adorado sea el nombre de Dios. De tal manera que vamos a hacer lo que nos conviene. Amén. Y lo que nos conviene a Dios, a nosotros, es lo que le agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que edifica es lo que le agrada a Dios también. Te adoramos, Dios. ¿Y por qué, mi amado hermano, digo que hay cosas buenas en este mundo? Porque este mundo fue creado por Dios. Y por cuanto es creado por Dios, Dios a través de su palabra nos dice que nos tenemos que alegrar y que nos tenemos que regocijar en Él. ¿Sí? Tenemos que alegrarnos y regocijarnos en todas las cosas buenas que Dios nos ofrece a través de todo aquello que Él hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? El mundo y todo lo que lo hizo Dios. Y entonces, pues Dios quiere que nos gocemos, te adoramos. Tremendo. Amén. Vamos a ver. Cuando vamos a la palabra, nos damos de cuenta de que si hay algo que le desagrada a Dios, primeramente nosotros miramos que Dios
desde el principio de la fundación del mundo, Dios hizo al hombre. Y hizo al hombre para tener contacto con él. Dice la palabra que Dios bajaba y Adán hablaba con él. Cuando el hombre desobedeció a Dios, entonces Dios dejó de hablar con el hombre de la forma como él hablaba. Siempre hablaba con el hombre, pero de una forma diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si hay algo que le desagrada a Dios, acuérdense que es con el hombre que Dios tiene contacto. Con nadie más tiene contacto Dios, sino con el hombre. Ahora bien, ¿cómo es que Dios tiene contacto con el hombre? Tiene contacto con el hombre cuando el hombre vive una vida agradable delante de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, sí. En otras palabras, cuando el hombre vive en el espíritu y no en la carne. A Dios le agrada cuando usted y yo vivimos en el espíritu. A Dios le agrada cuando usted y yo buscamos de Dios de tal manera de que la presencia de Dios se mueva en nuestra vida, de tal manera de que la presencia de Dios fluya en nuestra vida. A Dios le agrada, ¿sabe por qué? Porque a más búsqueda y a más presencia en nuestra vida, también hay más comunión con Dios. Nosotros podemos hablar con Dios y Dios puede hablar ¿con quién? Con nosotros. No así cuando vivimos una vida en la carne. Dice la palabra del Señor que a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es lo que dice la palabra. O sea, así que en nuestro cuerpo hay dos leyes, que una es hostil para con la otra. O sea, así que no se llevan. No se llevan. Y es por eso que con urgencia el apóstol Pablo constantemente dice que hagamos morir al viejo hombre, o que hagamos morir las obras de la carne que hay en nuestra vida. ¿Sabe por qué, mi amado hermano? Porque mientras no hagamos morir al viejo hombre, o no hagamos morir las obras de la carne en nuestra vida, va a haber una lucha intensa dentro de nosotros. Escuchen, tremendo. ¿Y cómo está eso, pastor? Pues, mi amado hermano, yo no sé si le pasa que usted quiere hacer algo para Dios, pero como que por el otro lado, el otro le está diciendo, don't do it. It doesn't make sense to do it. ¿Sí? Usted lo quiere hacer, pero el otro te está diciendo, no lo hagas. Y a veces creemos que es Satanás, la carne, mi amado hermano. El espíritu lo quiere hacer, viene a nuestra mente, nos habla Dios de una u otra forma y queremos hacer algo para Dios y queremos hacerlo y ya está, que lo vamos a hacer, pero como que de pronto se levanta el otro y dice, no lo hagas, no tiene sentido que lo hagas, ¿para qué lo vas a hacer? Lo único que vas a hacer es cansarte, lo único es que vas a gastar energía, vas a gastar fuerza, vas a gastar tu economía, no lo hagas. Entonces, mi amado hermano, ¿qué es lo que está pasando? Es una lucha intensa que hay dentro de nosotros entre la carne y el espíritu. El espíritu está dispuesto, pero la carne se opone. Te adoramos, Dios, escuche. Tremendo. Y es por ello que con urgencia el apóstol Pablo dice que hagamos morir al viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre es el que estaba viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Amén. Éramos por naturaleza carnales, pero cuando venimos al Señor, la presencia de Dios vino a nuestra vida, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, hasta el momento en que el Espíritu puede prevalecer sobre la carne y podamos vivir una vida en el Espíritu, siendo agradables delante de la presencia de Dios. Te adoramos, Dios. Tremendo, la gloria de papá. Dice la palabra del Señor en el libro de los Romanos,
7 en adelante, que los que están en la carne le es imposible agradar a Dios. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque en la carne dice que los que están en la carne es imposible agradarle a Dios, porque a Dios no le agrada nada de lo que nosotros hagamos en la carne. ¿Sí? ¿Sí? Nada de lo que hagamos en la carne a Dios no le agrada. Usted mira en las iglesias que les enseñan ahora un brinquito, y ahora 2 brinquitos, y 3 brinquitos, y cuando viene a ver, como cuando bailábamos, cuando nos íbamos a las fiestas allá por las noches, y nos las pasábamos bailando en esas discotecas toda la noche. Amén. Se convierte la iglesia de algunos lugares en discoteca, la bailadera. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Usted puede percatarse de que están haciéndolo en la carne. La Biblia nos habla de la danza, pero nos habla de la danza en el espíritu, que adoramos a Dios. Yo creo en la danza en el espíritu, que adoramos a Dios. Pastor, una vez, probablemente usted me diga, como me dijo un hermano una vez, me dijo, eso está colorado. Pero cuando ese hermano se sujetó a Dios y se metió a Dios, adorado sea el nombre del Señor, él se dio de cuenta lo que era danzar en el espíritu, te adoramos, Dios. Él se dio de cuenta lo que era brincar en la presencia del Dios Todopoderoso. Él se dio de cuenta de aquello que esas iglesias usan como pretexto cuando dice que David danzaba, pero David en 4 ocasiones declara, le estaba danzando, pero delante de la presencia de Dios, te adoramos, Dios. Y déjeme decirle que en el Antiguo Testamento, cuando dice que estaba delante de la presencia de Dios, es porque estaba delante de la presencia de Dios. Te adoramos, Dios, sí. Y muchas otras cosas que hacen, adorado sea el nombre del Señor, pero lo hacen en la carne. Dice la Biblia, capítulo 8, versículo 8 en adelante del libro de los Romanos, que aquellos que andan en la carne les es imposible agradar a Dios. Te adoramos, Dios. Tremendo. Y es por ello, mi amado hermano, que el Señor Jesucristo le dijo allá a la samaritana, la hora viene y ahora es en que los adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Te adoramos. ¿No se goza? Tremendo, la gloria de papá. Ahora, la iglesia del Señor, vivimos en la carne porque queremos vivir en la carne, adorado sea el nombre del Señor. Pero si usted, mi amado hermano, se lo propone y se mete con Dios cada día más, usted se va a dar de cuenta de lo que es vivir una vida en el espíritu, una vida donde usted se levante y le diga gracias, Señor, y al momento que usted se levante, usted sienta la presencia de Dios en su vida, y cuando ande por allá de compras, trabajando, haciendo qué sé yo, también le dé una alabanza a Dios, y cuando le dé esa alabanza a Dios, como que en ese momento inmediatamente recibida, que viene otra vez la presencia de Dios y le da un toque y dice, ay papá, aquí estás conmigo, te adoramos, Dios. ¿Sí? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que estamos viviendo una vida en el espíritu, que estamos tratando de serle agradable a nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, la gloria de papá. Te alabo, Cristo, aleluya. Te adoramos, Dios. Maravilloso su nombre. Entonces, a Dios no le agrada que vivamos la vida en la carne, sino que la vivamos en el espíritu. Tremendo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando vivimos en la carne, el mundo nos arrastra. El mundo nos jala, como que nos tiene una cuerdita y como que nos está jalando, adorado sea el nombre del Señor. Y es por eso que la palabra del Señor declara y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 nos habla de un compañero de milicia que estaba con el apóstol Pablo y que cuando le habla
Timoteo, le dice, y ya Demas me ha abandonado, amando más a este, ¿cómo dice? A este mundo. Te alabo Dios, aleluya. O sea, lo abandonó y se fue ¿para dónde? Como decimos nosotros, se fue para el mundial. Amó más el mundo y se fue. ¿Sí? Eso no nos pasa solamente los días que estamos viviendo el día de hoy. Allá el apóstol Pablo lo declara en 2 de Timoteo capítulo 4. Habla que ese compañero, capítulo 4, versículo 10 dice, y Demas me ha abandonado, amando más este mundo. Te adoramos, Dios. Maravilloso su nombre. Aleluya. Cuando estamos hablando del mundo o de la línea que divide el mundo y lo espiritual, estamos hablando de esa línea que tiene que ver con las cosas materiales a las cuales nosotros le dedicamos nuestra vida. O sea, que tiene que haber una diferencia entre amar a Dios y amar al mundo, que es lo que dice el apóstol Pablo de Demas. Entonces, esa línea tiene que ver con las cosas materiales, que son a las cuales nosotros le dedicamos nuestras vidas. Si le dedicamos nuestras vidas a las cosas materiales, seguro está que no le podemos dedicar nuestra vida al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Sí, puede haber muchísimas cosas a las cuales nosotros le dedicamos tiempo, porque mientras caminemos por este mundo, pues hay muchas cosas que hacemos día con día, pero entre todas esas cosas hay algo que es indispensable, que son las cosas que tienen que ver con Dios. Entonces, mi amado hermano, si le dedicamos más el tiempo a las cosas materiales antes que a Dios, entonces quiere decir que estamos amando más lo material que a Dios. Y eso no puede ser así. ¿Por qué? Porque Dios tiene que tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Hay una línea entre el mundo y lo espiritual, o entre las cosas materiales y las cosas espirituales. Claramente, no podemos dedicar nuestras vidas a Dios por cuando se las dedicamos a otras cosas. ¿Cuántas personas le sirvieron a Dios y Dios los bendijo de una forma poderosa y después le dedicaron su vida a esas bendiciones que Dios les dio y no al Dios de las bendiciones, al Dios que le había dado todas esas bendiciones? En otras palabras, lo que está diciendo la palabra es que aquel que le dedica la vida a lo material se constituye en enemigo de Dios. Es lo que dice la palabra. Se constituye enemigo de Dios. Ahora bien, algo bien interesante que me llama la atención y que lo miramos también en la palabra del Señor es que no le podemos servir a dos señores, dice la palabra. O sea, no le podemos servir a Dios y servir a la riqueza. Cuando estamos hablando de las cosas materiales, pues estamos hablando de la riqueza o de todo aquello que está en el mundo. No podemos servir a dos señores. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, porque amaremos a uno y aborreceremos al otro. O sea que cuando vemos este asunto, que no podemos servirle a dos señores porque vamos a amar a uno y vamos a aborrecer al otro,
entonces podemos darnos de cuenta de que existe en cada una de nuestras vidas dos actitudes que tienen que ver con las cosas y con el tiempo. No podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y aborreceremos a otro. Por tanto, existe una actitud en nuestras vidas que tiene que ver con el tiempo y con las cosas. O sea, ¿y por qué digo con el tiempo y con las cosas? Porque es probable que nuestras vidas sean dominadas por las cosas y le dediquemos todo el tiempo a esas cosas de tal manera que nos constituyamos enemigos de Dios. O sea, el amar al mundo nos constituye enemigos de Dios, es lo que dice la palabra. ¿Cuál es nuestra actitud concerniente a las cosas y al tiempo? Fíjese, usted puede usar las cosas y puede usar el tiempo y no le hace daño. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Sí? Fíjese. Fíjense lo que acabo de decir ahorita. Puede ser que seamos dominados por esas cosas y que le dediquemos todo el tiempo de tal manera que nos convirtamos en enemigos de Dios. Pero podemos usar todo ese tiempo y todas esas cosas también. ¿Para qué? Para el servicio a Dios y a otros. Fíjense cómo lo estoy diciendo. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Cuál es nuestra actitud con respecto al tiempo y a las cosas? Es probable que usemos todo nuestro tiempo para todas esas cosas de tal manera que nos constituimos en enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos amando